Entonces, buenas noches, querida comunidad de la UPM. Nuevamente nos encontramos para este segundo momento de este nuevo año de lecciones, llamados y enviados. Si ustedes recuerdan, la lección anterior teníamos a Padre Wilson que nos hacía una perspectiva desde el enviados desde el Antiguo Testamento. Ahora damos un pasito adicional y nos adentramos entonces en el enviado con una visión desde el Nuevo Testamento y para ello tenemos una lección de lujo. Tengo el honor de presentar a la hermana Blanca Celi. Ella es una religiosa de la Compañía de María, es doctora en teología con énfasis en antropología, es antropología teológica, es doctora en bioética de la Pontificia Universidad Javeriana, es una mujer, discípula y hermana, apasionada por el Señor, su proyecto y la vida, mezcla de pecado y gracia, es una hermosura eso, porque estamos todos en un camino similar, ¿no? Eh, es docente de la Pontificia Universidad Javeriana, docente del Seminario Mayor de Bogotá, San José, docente del CELAM y de la CRC, y es orientadora de ejercicios espirituales a comunidades religiosas, tanto masculinas como femeninas, y clero diocesano, y es misionera en la República Democrática del Congo. Hermana Blanca, bienvenida, muchas gracias por este tiempo que va a poder compartir con nosotros, y el micrófono y el escenario es para usted. Muchas gracias, Reinaldo. Pues me alegra mucho poderme encontrar con cada uno de ustedes y ver en pantalla esos rostros con esa gran sonrisa y sobre todo con ese nombre, un nombre que nos genera identidad, que nos ubica, que nos da propiedad, que nos hace únicos e irrepetibles. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar un compartir sobre enviados, puntos suspensivos, una mirada desde el Nuevo Testamento. Y lo primero que quiero hacer alusión es, perdón, discúlpeme, discúlpeme, ya le bajé el volumen a este aparatejo. Entonces les decía que sin más preámbulos vamos a iniciar este encuentro. Un encuentro que nos posibilita alimentar nuestra fe y tener herramientas para dar razón de lo que creemos. Una de las grandes dificultades que tenemos los evangelizadores o los creyentes cristianos católicos es que cuando nos preguntan sobre algo, sobre una confesión de fe, nos cuesta dar razón de ella. Entonces nos dicen, bueno, háblanos, explícanos eso de la resurrección. Y uno empieza, la resurrección, sí, es esa resurrección, es cuando el Señor, sí, ustedes entienden, ¿no? Entonces, nos falta tener más herramientas para dar razón de lo que creemos. ¿Y por qué les comparto esto al inicio de este pequeño encuentro? Hace unos años, aún todavía sigo siendo miembro activo del Parlamento de Religiones por la Paz. Y en este Parlamento de Religiones por la Paz, tú encuentras desde Hare Krishna, judíos, jainistas, mormones, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, de todas las denominaciones. Y me pasó una anécdota que cuando Olguita, que era budista, Olguita es la representante aquí en Colombia del budismo,
ella hace unos 10 años o un poquito más trajo a Colombia, concretamente a Bogotá, a su santidad Dalai Lama. Y entonces, pues obviamente, pues todos nos invitaron en la Javeriana para que hiciéramos parte de ese encuentro con el Dalai Lama. Y el Dalai Lama me llamó la atención que con una sonrisa cautivó el escenario. Y me llamó la atención porque daba las explicaciones tan concretas, respaldadas por su vida, que yo dije para mis adentros, eso es una falencia que tenemos nosotros los cristianos católicos, que hablamos mucho, pero nuestro testimonio de vida, pues, no da a conocer lo que nuestros labios expresan. En una palabra más, en una palabra menos, nos falta un poco o mucho de coherencia. Y quiero iniciar con dos palabras claves. Una de ellas es el magis, no caldo maggi, magis. El magis es latín, de ahí viene la palabra magisterio, de ahí viene la palabra magister. Magis significa excelencia. Que todo lo que hagamos, lo hagamos tendiendo al magis, con excelencia. Pero aquí no me refiero solamente a la excelencia en el hacer, sino que tengamos la posibilidad de ser excelentes seres humanos. A mí a veces me llama la atención que cuando, o me ha pasado más bien, me ha pasado que cuando yo veo que se me acerca una persona cuya personalidad repela, uno se pone nervioso, uno corre, uno dice, ay Dios mío, ahí viene, ahí viene. Son esas personas que de una u otra manera, las personas que le rodean, uno se siente incómodo. Al contrario de otras personas que uno siente que es buena compañía, que le gusta a uno estar con esas personas amables, afables, compasivas. Palabras más, palabras menos, excelentes seres humanos. No hay nada más lindo encontrar personas que realmente reflejan al Dios que le habita, al Dios compasivo, al Dios misericordia, al Dios que es el papá de Jesús de Nazaret. Y eso lo refleja con su vida. Y la otra palabra que quiero compartirles hoy, antes de entrar en el tema concreto, es el dabar. Dabar es hebreo y significa palabra. ¿Ya? Y yo le agrego coherencia entre la palabra y la vida. Yo en todos los encuentros que tengo, procuro tener estas dos palabras presentes. Excelencia, no solo en el hacer, sino en el ser. Y el dabar, palabra, coherencia entre lo que digo y lo que hago. Entonces, durante esta pequeña exposición, este compartir, quiero que tengamos presentes esas dos palabras, magis, excelencia en el hacer, pero especialmente en caracterizarnos por ser excelentes seres humanos. Antes de ser coordinadoras, profesionales, médicos, evangelistas, sacerdotes, religiosas,
nos tenemos que caracterizar por ser excelentes seres humanos. Que sea un compromiso de estas 99 personas que estamos aquí en la pantalla, que todas las personas que se nos acerquen a nosotros se nos vayan con más ganas de vivir, con esperanza, con alegría, con esperanza, porque estamos viviendo una gran sombra como humanidad. Las palabras y los gestos marcan positiva o negativamente a las personas. Entonces, que sea compromiso de este grupo, que todas las personas que se nos acerquen a nosotros se nos vayan con más ganas de vivir, con esperanza. Y la otra palabra, el davar o davar, que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esas dos palabras las vamos a tener presentes a lo largo de esta pequeña exposición, cuyo tema es enviados. Obviamente, cuando hablamos de enviados, ya hay una antesala de un llamado. Entonces, enviados, una mirada desde el Nuevo Testamento. Quiero iniciar escuchando una canción. Y quiero que cada uno de ustedes mentalmente pronuncie su nombre. Pronuncia tu nombre internamente. Carla, Irama, Abraham, Dora, María Concepción, Mafalda siempre tan puntual ella, Ana de Argentina, Silvano, Felipe, Patricia, Elsa, que cada uno de los que estamos en esta pantalla mentalmente pronunciemos nuestro nombre, seguido de la frase aquí estoy. Conscientes. Hugo, aquí estoy. Patricia, aquí estoy. Soledad, Isabel, Estebania, Delmi, Marta, Patricia, María Coret, Berta, aquí estoy. Y que hoy le digamos al Señor, aquí estoy con lo que soy. Hoy estoy alegre, triste, cuestionado, preocupado, inquieto, con esperanza, intranquilo, intranquila. Aquí estoy. Dejamos otros minuticos para que podamos tomar conciencia de que aquí estamos. Yo creo que ahora sí se va a escuchar. ¿Se me escucha? Perfecto. Ok. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti.
conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Bueno, aquí estoy yo, aquí estamos. Entonces, cada uno les recuerdo dos palabras claves: magis, excelencia, y dabar, coherencia entre lo que digo y lo que hago. Entonces, voy a mostrarles nuestra bienvenida, nuestro símbolo del movimiento focolar, de los focolares, el signo que se vuelve sacramento. Eso es muy importante. Entonces, a cada uno les doy la bienvenida en este compartir. Entonces, vamos a iniciar. Cuando el corazón siente, las manos actúan. Sentirme, sentirnos enviados. Cada vez que decimos enviados, hacemos referencia también a la palabra apóstol. Y cada vez que decimos apóstol, estamos hablando en griego. Apóstol es griego y apóstol significa enviado. Creo que algo que es vital es contemplar a Dios en la vida. Somos enviados y enviados a una realidad concreta. No es una realidad efímera o abstracta, no, es una realidad que palpamos, donde sentimos y contemplamos y experimentamos al Dios en la vida. Tenemos algunas características de ese contemplar, de ese ser enviados, de ese ser apóstol, enviado, en griego, enviado. Se bebe en el Evangelio. Los que somos enviados, bebemos en el Evangelio, saboreando la palabra, contemplando la persona de Jesús y escudriñando en la historia, en la realidad y entre los más pobres. Indudablemente, Jesús de Nazaret envía a su primera
comunidad, a una realidad, a una historia concreta y a los pobres. Nuestro Dios es un Dios que mira, es un Dios que contempla. Hay varios autores que dicen que estamos viviendo un momento difícil como humanidad. Y a esa realidad, en el hoy, en este siglo XXI, nos envían a dar testimonio del Dios de Jesús que nos habita. Pero hay que partir de una realidad concreta. Bullman ha dicho que esta es una sociedad líquida, es decir, que nos vamos acomodando a medida de las circunstancias. Entonces, si hay que llorar, lloremos. Si hay que ponernos alegres, ponemos alegres. Nos vamos adaptando a esa sociedad. A medida de que vamos avanzando como humanos, nos vamos adaptando. Otro autor, que es Lipovetsky, dice que es una sociedad que la llama porosa. Entonces, va adquiriendo lo que va aceptando. O sea, no profundiza, se queda en la superficie, ¿no? Se queda porosa. Mardonés dice que estamos viviendo una sociedad fragmentada, muy fragmentada. Byung-Chul Han ha dicho que es una sociedad del cansancio. Ya las circunstancias generan desesperanza, generan desilusión, generan cansancio. A esa realidad es donde en el siglo XXI somos enviados. E indudablemente, antes de ser enviados, necesitamos poner como al máximo el arte de la contemplación. Y la contemplación supone un desborde místico que nos conduce a, primero, peregrinar al interior sin tregua. Si yo no me conozco, muy difícilmente va a ser conocer e interactuar con los demás. La contemplación supone peregrinar al exterior sin excusa. El Papa Francisco, en sus últimos documentos, nos insiste la necesidad de salir, de no percibir la realidad desde un sofá o desde una poltrona. ¿Cómo está de mal el país? Ay, no, qué cantidad de situaciones que generan desesperanza. No, el Papa nos dice, hay que salir, hay que contemplar esa realidad de faz a tu faz, como dicen los jóvenes, cara a cara, palparla, sentirla. El ser enviados implica el arte de contemplar. ¿Pero qué contemplamos? Una realidad concreta. Entonces, a la contemplación la moviliza el afecto. De ahí la primera diapositiva. Cuando el corazón siente, las manos actúan. Nos hace salir de sí. Importante escuchar. ¿Pero escuchar qué? Lo definitivo. Y lo definitivo es
la voluntad de Dios. A Dios, que hecho evangelio, se nos revela acercándonos a lo divino y manifestando lo plenamente humano. Su palabra, que con vigencia de siglos resuena siempre nueva. La historia, que saturada de acontecimientos, nos evidencia la urgencia del reino. Cuando el corazón siente, las manos actúan. Importante el silencio, que es capaz de fecundar. Cuando hemos sentido un llamado y por ende un envío, muchas veces nos preocupamos por los resultados. Y creo que en este momento nuestra misión como enviados es la de sembrar. Y sembrar de noche. De regar la semilla del Evangelio es muy diferente sembrarla de día a sembrarla de noche. Y eso implica silencio. Un silencio que es capaz de fecundar. Tenemos que tener a flor de piel todos nuestros sentidos. El oler, percibiendo lo que trasciende. El palpar en todo y en todos la gracia. Recordar el origen. Fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Y la mayor revelación que ha hecho Dios Padre Creador, lo ha hecho en su Hijo Jesús, el Dios humanado. Hay que tener claridad en la relación. La relación es el camino para llegar a Dios. En ese enviados somos pedagogos del misterio, que ya lo voy a explicitar un poquito más. Ese ser pedagogos en el misterio tiene que estar fundamentada en la experiencia de Dios. Tiene que estar alimentada por la mística. Tiene que estar encarnada en la realidad y esa realidad abocada al compromiso. Cuando el corazón siente, las manos actúan y nos sentimos apóstoles, es decir, enviados. Y quiero terminar esta primera parte con esta bella poesía. Tejer contigo la tarea y el descanso junto a ti, para recorrer caminos inéditos y a tu lado en las rutinas que ensombrecen los años. Tejer contigo en soledad habitada y cuando la muchedumbre aprieta en esas tardes pintadas de gracia y color y cuanto todo es oscuridad y desconcierto. Tejer contigo en los límites de lo prohibido, acariciando lo humano
y adentrándonos sin reparo hasta esa zona de alto riesgo que algunos suelen llamar alma. Tejer contigo en la desafiante travesía del reino, en la pasión por tu causa, abrigados por el Padre, seducidos por el pueblo. Tejer contigo, porque no cesas de llamarnos, y el eco de tu voz se empeña en convocarnos. A tu lado, muy cerca de ti, sumergidos en lo profundo, tejer contigo para que todo adquiera sentido y existir sea perderse en un amor que desborda. Tejer contigo siempre y sin reparos contigo. Ese es el sentirnos enviados. Y ahora sí, concretamente, nuestro tema. Quiero recordarles que cuando decimos la palabra apóstol, estamos hablando griego, porque apóstol en griego es enviados, ¿no? Una de las actitudes vitales de los enviados, o sea, de nosotros, es el de contemplar. Somos enviados a una realidad concreta donde nos invitan a contemplar, a poner todos los sentidos a flor de piel, a oler, a palpar, a mirar, pero especialmente a escuchar. La escucha implica la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el Evangelio. Decíamos que el ser enviados implica contemplar, y contemplar en este momento de nuestra historia es una realidad concreta. Una realidad que varios autores dicen de ella, que es la sociedad líquida, que es la sociedad del cansancio, que es una sociedad fragmentada, que el mundo se va a acabar, que van a venir, etc. Entonces, antes de pasar a esta parte, me gustaría que el que quisiera, 5 o 6 personas, algo positivo de la realidad en la que tú estás inserta o estás inserto. Por ejemplo, voy a empezar yo, el burro por delante. Yo siento que en la realidad donde yo estoy inserta, hay jóvenes con una creatividad inmensa. Y en ellos yo tengo la esperanza puesta de un futuro mejor. Ese futuro es ya presente. ¿Qué cosas bonitas, qué cosas positivas ves tú de la realidad donde estás inserta o estás inserto? Tienes la palabra, 5 o 6 personas que quieran compartir. ¿Qué ven de bonito? Rosa, Rosita, tienes la palabra. Ya. Bueno, yo veo que, digamos, el asunto de la tecnología nos permite, digamos, por ejemplo, este tipo de eventos en unidad a distancia.
Entonces, yo tengo una situación en este momento de salud, de limitación de movilidad, pero todo lo que se puede hacer virtual en vivo nos acerca muchísimo. Entonces, igual todo lo que puede hacer la iglesia, digamos, con la transmisión de, por ejemplo, los rosarios de Mater Fátima, bueno, todos los programas de radio, de televisión, eh, de, del Vaticano O o sea, todos de nuestros países. esos medios te posibilitan alimentar tu fe a través de los medios de comunicación. En este caso, las redes, por ejemplo. Muchas gracias, Rosa. Felipe, Sí, en mi caso, prende el micrófono que se te apagó. en mi situación, el signo de esperanza que veo positivo, que me da ánimo, es ver la resiliencia de ciertos sectores de la población, el pueblo, sobre todo en los lugares más pobres, marginales. Yo visito uno de ellos y me admira la capacidad de sostenerse, de esperar, de ir adelante con lo poco y con todas las fragilidades estructurales de su condición de ciudadano. Yo me admiro de Muy esta bien. resiliencia. Eso. Muchas gracias, Felipe. ¿Otra persona que nos quiera compartir algo bonito, positivo, de esa realidad donde estás inserto? Reinaldo. Sí, en mi caso yo he podido darme cuenta, por ejemplo, siempre con el tema de las redes sociales, ¿no? Los jóvenes en este momento, digamos jóvenes un poquito mayores, eh, casi que tragan cualquier cosa. Pero estoy notando que los más pequeños, esos que ahora han comenzado con un proceso de formación más crítico hacia las redes sociales, ya no se están, tienen un espíritu más crítico y eso me gusta, ¿no? Porque no solo simplemente ven y absorben, sino que ven y piensan ahora. Entonces me da esperanza de que el mundo digital no nos podría tragar si logramos formar bien estas generaciones más jóvenes. Excelente. Muchas gracias. Pilar, Hola, buenas noches. Saludos a todos desde Panamá. qué A mí me bien. da una gran esperanza el Gen Fest que se avecina. Hace 28, casi 30 años, yo también tuve esa misma experiencia y para mí significó un antes y un después en mi vida. Entonces, pensar que desde hace varias décadas que se lleva adelante el Gen Fest, que también en aquel encuentro del 95 nació la Semana Mundo Unido y se mantiene todas esas cosas porque vamos cambiando, o sea, las generaciones se va haciendo el relevo generacional, quiero decir, ¿no? Y entonces uno podría decir que se pierde la esperanza porque, bueno, ya las nuevas generaciones no sienten lo mismo, no piensan lo mismo, se dejan llevar por cualquier cosa, no les importa la trascendencia, no piensan más allá de sí mismos y en cambio manifestaciones como esta devuelven la esperanza. Qué bonito. Gracias, Pilar. Pues indudablemente estamos enviados en unas realidades muy concretas. Cuando el Señor los llamó a los discípulos, los envió a una realidad concreta del pueblo de Israel.
estaban en un pueblo, el pueblo de Israel estaba sufriendo la opresión del Imperio Romano, había injusticia, había muchas leyes de parte de toda la situación judía, todo se centraba en la ley, en el templo, y hacía a un lado a la persona. Y Jesús de Nazaret, con esa contemplación, con esa nueva mirada sobre esa realidad, allí es donde Él hace su misión. Y es una misión a la cual Él invita a otros y a otras para que desde lo que son y desde lo que hacen empiecen a restituir el reinado de su Padre. Dos características de ese reinado del Padre de Jesús: la paz y la unidad. Donde hay unidad, hay paz. Estas eran características propias del reino, de la construcción del reino. Era lo que Jesús de Nazaret deseaba, que con su actuar pudiera haber paz y unidad. Y cuando hay paz y unidad, hay justicia. Donde no hay justicia, no hay paz y no hay unidad. Entonces, Abraham, la palabra, tienes la Sí, palabra y sí, gracias. dale. Gracias, Blanquita. Me has hecho recordar tú, mira, algo que dijiste, ¿no? Es que tenemos que llevar esperanza a las personas con quien nos encontramos. La esperanza. Hoy en día, en este mundo que estamos viviendo, se está perdiendo. Pero como nosotros, que Dios nos ha dado la oportunidad de conocerle, ¿no? Tenemos que dar testimonio de él. Hoy me encuentro a veces que toco puertas, salgo a evangelizar, doy gracias a Dios de salir a evangelizar, me encuentro con personas que quieren conocer la palabra de Dios, ¿no? Así es. Y me encontré ayer que salí también, me encontré con una hermanita en su casa y comencé a hablarle de Dios, ¿no? Mira, primero testimonio, lo que Dios está haciendo con mi vida, ¿no? Y entonces ella me dice, le digo, ¿y tú vas a misa? Le digo. Y ella me dijo, yo no voy a ninguna iglesia. ¿Cómo? ¿Tú no vas a ninguna iglesia, hermanita? Le digo, no, yo no voy a ninguna iglesia, me dijo. Yo aquí en mi casa. Bueno, le digo, bueno. Pero mira, te digo una cosa, con todo amor, le dije, Juanita, con todo mi amor. Jesús dice, bien claro en su palabra, aquel que come de mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, hermana. Mira lo que te estás perdiendo. Mira lo que te pierden. Jesús vivo en la Eucaristía que nos llama, nos invita. Y hoy te invito yo a que vayas a la iglesia a recibir, porque el Señor quiere que vivamos en comunidad, vivamos, que seamos todos uno. Y en ese uno está el amor que Dios quiere para todos sus hijos, ¿no? Exactamente, así es. Y Bueno, eso muchas gracias. tenemos que Excelente. compartir. Gracias, Blanquita. A ti muchas gracias por ese compartir. Entonces, quiero que nos detengamos en esa imagen. Enviados una mirada desde el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es esta persona, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Siguiente, por favor. Todo cristiano es enviado en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Somos discípulos misioneros. Eso nos lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en numeral 120. Todo cristiano que es enviado ha tenido experiencia del amor de Dios y ese amor de Dios se ha revelado en Cristo Jesús, su Hijo. De ahí la palabra del Señor cuando Felipe le dice,
muéstrame o muéstranos, Señor, al Padre. Y Jesús todo desconcertado dice, ay, Felipe, a ver, todo el tiempo que he estado con ustedes y ahora me salen con que muéstrame al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y eso lo podemos aplicar a nosotros. Cuando nos ven a nosotros, la idea es que nuestra vida revele al Dios de Jesús que me habita. Siguiente, por favor. Ahí, siguiente, y sale una palabra clave. Tiempo. En todo camino de fe hay 4 palabras claves. Tiempo, encuentro, experiencia y misterio. Hay 2 clases de tiempo. El cronos, de ahí viene la palabra cronología, cronómetro, minutos, segundos, siglos, lustros. Y la idea es que ese tiempo, desde el encuentro que tengo yo con Dios, con el Dios de Jesús, se me convierta en un tiempo de kairos, que significa tiempo de salvación. Entonces, 4 palabras son claves en el camino de fe. Tiempo, encuentro, de ese encuentro surge una experiencia y de esa experiencia tenemos que ser sensatos al decir, no todo se me revela. Ese es el misterio. No, yo voy a la Eucaristía y yo ya no necesito más porque todo se me reveló. No. La experiencia implica misterio. No todo se me revela. No todo se me revela en un momento. Voy a hacer una experiencia de ejercicios espirituales y yo ya no necesito más, porque Dios ya me reveló todo. No. Tiempo, misterio, encuentro y experiencia. Siguiente. ¿Qué significa ser enviado desde el Nuevo Testamento? Siguiente. Quiero retomar dar respuesta a esa pregunta desde el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, 7, 13. Lo voy a leer rápidamente. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Siguiente. ¿A qué nos envía Jesús de Nazaret? El Nuevo Testamento, el Evangelio. Siguiente, por favor. Dios nunca nos envía solos. En el Evangelio, Jesús llama a los 12 y los envía de 2 en 2. Él no los envía a cada uno por su cuenta. El apóstol, es decir, el enviado, es ante todo
un testigo del amor de Dios. Y para que exista verdadero amor, debe existir la comunión, es decir, el encuentro con la persona de Jesús de Nazaret. El verdadero apóstol, el verdadero enviado, es aquel que predica el evangelio en compañía de otros y para el bienestar de otros. La buena nueva no es un mensaje que se debe esconder o acaparar egoístamente para uno solo. Este debe ser expresión de comunión y de fraternidad. Siguiente. Siguiente, por favor. Les mandó que no llevaran nada para el camino. La segunda cosa que Jesús le pide a sus apóstoles, es decir, a sus enviados, es que confíen plenamente en el Padre, quien proveerá para todas sus necesidades durante el camino. El auténtico discípulo tiene un corazón desarraigado de las cosas materiales y de las seguridades que el mundo ofrece, haciendo de Dios su única seguridad. Siguiente. Ya van dos características del enviado según la mirada del Nuevo Testamento. Nunca nos manda solos y nos manda a poner la seguridad en Dios plenamente. A los enviados, a sus apóstoles, Jesús los invita a predicar la conversión. La finalidad de ser un discípulo enviado es transmitir a otros la alegría de Cristo resucitado que ha venido a salvarnos de las ataduras de la muerte. Jesús confiere a los apóstoles, es decir, a los enviados, el poder de expulsar demonios y de ungir y curar a los enfermos como signos de la llegada de la salvación. El apóstol es enviado a apacentar el rebaño de Dios, a saciar las almas que tienen sed de Él. Eso es lo que significa ser enviado a predicar la conversión. Siguiente, por favor. ¿Cómo nos envía Jesús? Hay unas actitudes concretas. Salir, dialogar y acoger. Y dejarnos acoger. Aprender a mirar compasivamente la realidad. Practicando la misericordia y llevando siempre esperanza. Mirar, escuchar, compartir y acompañar. Ojo con esos 4 verbos que son la característica vital del enviado. Mira, escucha, comparte y acompaña. Otras actitudes de este envío es favorecer la calidad y la calidez en los encuentros, para que la novedad del Evangelio que queremos transmitir pueda caer en tierra fértil. Y yo quiero aquí hacer resaltar el saludo, cuidar el saludo. A veces llega, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Ok, gracias, nos vemos. Y como que la gente dice, ¿y qué pasó acá? ¿No? No hay calidez, no hay calidad en el encuentro. Si nos fijamos bien en la mayoría de los encuentros que tiene Jesús de Nazaret con las personas, es tan cálido que esa calidez cambia, transforma a las personas. Siguiente, por favor. Cambio.
Todo encuentro que es auténtico con la persona de Jesús nos cambia. Jesús se encontró con los discípulos y ellos cambiaron. Se encontró con la mujer samaritana y ella cambió. Se encontró con Zaqueo y Zaqueo cambió. Se encuentra con la adúltera y ella cambia. Todo encuentro con la persona de Jesús de Nazaret nos implica un cambio. No una conversión efímera, sino un cambio. Cuando el Señor tuvo el encuentro con María Magdalena en la resurrección, ella de alegría corre a anunciarlo. Y no anunciarlo muerto, anunciarlo vivo. Y anuncia el Dios de los vivos. Siguiente, por favor. Ese cambio implica una mirada. Mirar desde la fe. Mirar desde la fe. Siguiente. Implica mirar con realismo. Muchas veces nosotros decoramos la realidad y eso no nos permite dar respuestas acertadas. Jesús de Nazaret fue un hombre que mira la realidad sin decorarla. Siguiente. Nos pide mirar a todos. Siguiente. Nos pide mirar con todos. Siguiente. Nos pide. Siguiente. Nos pide mirar conscientes del don recibido. Ese don que hay que darlo, compartirlo, revitalizarlo, alimentarlo. Y es el don de la fe. Entonces, mirar conscientes del don recibido. Hay 3 diapositivas más y es mirar desde la mirada de María Nuestra Señora. Una mirada limpia. Creo que María Nuestra Señora fue la primera enviada, la discípula, la primera discípula, la primera enviada fue María Nuestra Señora. Y lo hace con un sí, un fiat. Y la primera actitud que ella tiene como enviada es acoger la palabra. Ella dice, yo soy la sierva que escucho. Hágase en mí lo que tú has dicho. Y eso se refleja en 2 actitudes. En ponerse en camino y en servir. La función o la actitud, no función, la actitud del enviado después de acoger una llamada es ponerse en camino y servir. Son las 2 actitudes básicas del enviado desde la persona de Jesús de Nazaret. Voy a poner 2 ejemplos más. Cuando la suegra de Pedro tuvo el encuentro con Jesús de Nazaret porque estaba enferma, dice, se le pasó la fiebre, se levantó y se puso a servir. ¿Ya? Otra es el encuentro que tuvo con Zaqueo. Zaqueo, baja porque voy a ir a comer a tu casa.
Y la actitud de Zaqueo fue: Señor, todo lo que yo he quitado a los pobres, lo voy a devolver 5 veces más. Entonces, la característica del enviado, que supone un llamado, es ante todo a la conversión. Y esa conversión no es efímera, es decir, un día sí, un día no. Es una conversión que en la medida en que tengo encuentro auténtico con la persona de Jesús, me va transformando significativamente la vida. Y eso lo hago a través de mi mirada, una mirada contemplativa, para ver esa realidad en la cual estoy yo inserto, en la cual yo estoy inserta. Una realidad que me lleva a salir, a ponerme en camino y a servir. Eso es como las actitudes vitales de ese envío. Esas 3 actitudes, salir, ponerme en camino y servir, me llevan a construir reino. Y el reino tiene 3 características: la paz, la unidad y la justicia. Y eso me lleva a ser coherente, porque tal vez con nuestras palabras y con nuestros gestos no evidenciamos a ese Dios que me habita. Mahatma Gandhi decía de Jesús de Nazaret: yo a Jesús de Nazaret lo admiro profundamente, pero a quienes lo siguen les coloco un gran interrogante. ¿Por qué? Porque no transparentamos lo que el maestro con su vida, palabras y gestos nos indicó. Había un padre que decía que nosotros entendíamos el mandamiento del amor al revés. Amaos los unos a los otros, y lo entendíamos: amásense los unos a los otros. Nos faltaba eso de coherencia. De ahí que las actitudes, gestos y palabras de los enviados, de los apóstoles, tenían una tendencia a convocar. Cuando salía Pedro, después de un llamado y de un envío, Pedro, en un solo día, dice el Evangelio, el Nuevo Testamento, se le unieron casi 5,000 personas. Pues obviamente ustedes saben que el número es simbólico, ¿no? Eso quiere decir que mucha gente al verlos creyó, pero no en ellos, creyeron en el Jesús que ellos revelaban con sus actitudes y con sus gestos. Y eso generaba paz, de ahí el saludo: la paz esté con ustedes. 2, unidad. Tenían todo en común. Ninguno de los de la comunidad pasaba necesidad. Y justicia. Justicia. Entonces, el enviado, desde una mirada del Nuevo Testamento, somos hombres y mujeres que a partir de una experiencia auténtica, de una experiencia con la persona de Jesús, somos enviados desde lo que somos y desde lo que hacemos a construir reino. Y ese reino se evidencia en 3 actitudes:
paz, unidad y justicia. Eso es. ¿Ya? Entonces, es toda un proceso, es proceso. El camino de fe tiene 4 palabras: tiempo, encuentro, experiencia y misterio. Todos los que estamos en esta noche aquí tenemos diferente experiencia de Dios. La fe de Reinaldo es muy diferente a la fe mía, porque seguramente mi encuentro con el Señor es muy diferente al encuentro que puede tener Rafael, María Teresa, Luis, Mari. Porque la fe tiene también 2 características. Es personal y es libre. La fe es personal y la fe es libre. Y tercera característica, la fe la expresamos en comunidad. No es que yo tengo experiencia de Dios y yo hago mi iglesita y mi grupito aparte porque es que es mi fe. No. La experiencia de Dios la expresamos los cristianos católicos en comunidad. Miren cómo se aman. Allá van los del camino. Un enviado, un mandato. Vaya a las naciones y proclame el Evangelio. Y el Evangelio es Jesús de Nazaret. De ahí la importancia de tener experiencia de encuentro con Jesús de Nazaret. Y eso obviamente lo hacemos a través de la oración. Cuando hay un encuentro personal con Jesús de Nazaret, a través de la oración, se desencadenan procesos de discernimiento. Y cuando hay discernimiento, hay procesos de envío, de llamadas concretas, de nuevas sensibilidades. ¿Ya? Entonces, eso nos posibilita que alimentemos la fe, construyamos desde lo que somos y hacemos reino y logremos iniciar un proceso de conversión. Características del enviado desde el Nuevo Testamento. Pues eso era lo que yo les tenía preparado para esta noche, muy concreto porque es un tema que implica tiempito, pero creo que les di, no sé si los dejé más confundidos pero pues como que sinteticé 4 temas en uno. Características del enviado, características de la contemplación del enviado, características de un proceso o camino de fe y características concretas de lo que el Señor quiere, que es construir reino desde lo que somos y hacemos. Todos aquí somos apóstoles, enviados, implica una llamada. Seguramente Dios llama a Belarmina distinto a Rafael, lo llama a una misión distinta, a Yolanda
le dice, mira, necesito que me colabores en esto desde lo que haces aquí en tu hogar, la otra desde tu coordinación como profesor en un colegio, no sé. Pero ahí quiero que me ayudes a construir reino en paz, en unidad y en justicia. Esa es la función, perdón, no es la función, es la misión del enviado. Porque Jesús de Nazaret, eso fue lo que insistía: paz, unidad, justicia. Bueno, Gracias, hermana Blanca. Ha sido realmente muy hermoso, profundo, sencillo como es el Evangelio, pero creo que nos ha movido mucho el piso a tantos, sobre todo aquellos que estamos en este camino. Sé que el tiempo ya es muy corto. Tal vez si hubiera alguna pregunta puntual, alguien que quisiera no hacer comentarios, sino hacer alguna pregunta sobre algo que no quedó muy claro, alguna duda profunda que podemos aprovechar a la hermana Blanca para que pueda ilustrarnos un poquito más. Entonces, por favor, si alguien quiere hacerlo, levanta la mano para que podamos darle el espacio. Si todo quedó claro y solamente se trata de arremangarnos y comenzar a poner en práctica, mejor, ¿no? así es, así es, hacer vida lo escuchado. Creo que no hay más preguntas. Creo que más bien es el corazón el que está trabajando en cada uno adentro, esa voz esa voz interior que nos está llamando a hacer ese examen de conciencia, ¿no? Con todo lo que nos ha comentado este día, que son cosas que muchos ya sabemos, ya conocemos, ¿no? Del catecismo, de la formación. Ahora tenemos a Felipe entonces. Felipe, por favor. Ya me da cosa reincidir. Hermana, la pregunta va por el lado del reino, la última imagen que nos ha dejado. Me cuestiona la eficacia, entre comillas, del reino, de la presencia del reino en medio del mundo. ¿Qué relación ve usted entre ese reino? Ojalá que no sea ese espacio intimista que a veces construimos y no trasciende, pero el reino, esa presencia real de Jesús en su pueblo, con esos tres atributos de paz, unidad, justicia, y la misión de la transformación del mundo. Sí, mira, creo que es vital, y voy a contestar como el Señor les contestó a los discípulos y de pronto a un grupo de judíos, los fariseos, los saduceos. Vean, muchachos, tranquilos, yo no he venido a cambiar nada. O sea, de verdad que no les voy a pisar las mangueras, pero vengo a hacerlo diferente. El amor. Y a veces esa palabra amor es muy manoseada. Ya llamamos amor a todo. Amor es todo. No, amor no es todo. Entonces, el Señor lo que dice es la manera, es la forma, es como yo me relaciono con el otro, lo hago más humano, eh, lo acojo, lo coloco en el centro, con ternura, con compasión, con amor, ¿ya? Y eso hace que haya paz, que haya unidad, que alzo mi voz cuando lo tengo que hacer, pero no lo hago como lo estábamos o lo estaban esperando los discípulos,
con metralleta y con violencia, y ahora sí, vean, romanos, ténganse fijo porque llegó el Mesías y este sí va a haber fuego. No, él dijo no, es estar en la relación, en la escucha. Entonces, un reino que está cimentado en el amor, pues nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Dice, no, este es el loco. O sea, salió de sí. Pongan la mejilla, caminen más, entréguenos esta y no la túnica. Esa lógica del reino es la que conmocionó, desestabilizó, generó de todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que a eso estamos llamados. Tenemos a No sé. Bernard. Sí, buenas noches a todos. Me gusta mucho cuando hablas de la fe personal, que cada uno de nosotros hace una experiencia que es diferente de los otros. Pero al mismo tiempo, cuando estamos a misa, proclamamos lo mismo credo. ¿Puedes profundizar un poco? Porque muchas veces Claro, en la misma palabra están sentidos diversos. claro que sí. Mira, tu fe y mi fe son diferentes porque tú tienes diferente experiencia de Dios. Ya, puede que yo no la alimente y yo digo, sí, yo creo, pero no más. Pero lo que nos hace a nosotros como concretos es que esas expresiones de fe las hacemos en comunidad. Ustedes saben que el credo son confesiones de fe. El credo es una confesión de fe, donde yo mecánicamente o sintiéndolo conscientemente o no entendiendo, lo proclamo en comunidad. Creemos juntos en ese Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, que es un Dios Padre, que es un Dios Hijo humanado y que es un Dios Espíritu de amor. Y que cada uno, desde lo que hace y desde lo que es, expresa con palabras y gestos ese Dios en el que cree. Hay unos que son más hinchas del Espíritu Santo, hay otros que son más hinchas de Dios Padre, pero no podemos fragmentar a ese Dios que es unidad. ¿Ya? Entonces, como comunidad, expresamos y creemos en ese Dios trino, pero seguramente tu fe es muy, o sea, hay que partir de esa precisión. La fe es personal y libre. Puede que aquí todos estemos de acuerdo con profesiones de fe, que unos tengamos experiencia más en haber experimentado a un Dios espíritu, que es amor. Puede que otros no, ¿ya? Pero hay que partir de esto. La fe es personal y libre, pero nuestra fe la expresamos en comunidad. Gracias, muy claro, gracias. Pasamos a Edith. Si podemos ser concretos, por favor, porque el tiempo ya estamos al límite. No te escuchamos, Edith. Hermosa, no se te escucha. Prende el micrófono. Ya. No, tampoco. No se te escucha, Edith. Bueno, si puedes escribirlo en el chat. Mientras tanto, Le damos la palabra a Rosita y le decimos a Edith que lo escriba en el chat. Dale. Buenas noches. Es que he tenido una pregunta hace mucho tiempo y no sabía a quién hacérsela. Y es, ¿por qué en el credo
no, digamos, pasamos de que se encarnó y no decimos nada de la vida de Jesús, de su vida pública ni nada, y pasamos de una vez a que fue crucificado, muerto y sepultado. Y yo digo, pero si nosotros decimos que creemos y que Jesús resucitó, ¿y por qué no se dice nada de la vida pública de Jesús? Ya, hermosa, mira, en 2 minutos te voy a explicar. El credo son expresiones de fe o confesiones de fe que vienen desde el Concilio de Nicea. Y en el Concilio de Nicea se estaban dando respuestas a herejías. Una herejía es cuando yo digo, no creo en esto, lo pongo en duda, y en este caso, en el Concilio de Nicea, lo que se hablaba era de que de que Jesús no era consciente de que era humano, sino que acá vino, hizo un show y luego ya Dios y lo resucitó. Entonces, el Concilio de Nicea lo que da es una respuesta a través del credo, que son confesiones de fe, a una herejía. Entonces son como concretamente respuestas a una herejía. No es decir, bueno, háblenos de Jesús. No, 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 no. De hecho, los evangelios no son una biografía de Jesús. Es hombres y mujeres que comparten la experiencia de Dios, de Jesús en ellos, ¿no? Pero no es una bibliografía, es una expresión o son expresiones de fe a partir de un encuentro con Jesús. Entonces Pedro dice, estos ojos que han visto, Juan dice, yo voy a compartirles lo que he escuchado y le he visto de un tal Jesús. Pero no es una bibliografía. El Nuevo Testamento no es una biografía de Jesús, es una expresión de experiencia